¿Sabías que actuar de forma poco inteligente a los ojos de los demás en realidad puede significar que tienes una mente diseñada para ganar dinero mientras otros se quedan pensando? Nicolás Maquiavelo describió esto hace más de 500 años, cuando observó algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta, que la inteligencia académica y la riqueza casi nunca caminan juntas. Y cuando entiendas lo que esto significa realmente, vas a empezar a verte a ti mismo de una forma completamente diferente. Porque la mayoría de las personas cree que ser rico es solo cuestión de ser inteligente, de estudiar más, de sacar mejores calificaciones, de tener más títulos colgados en la pared. Pero la verdad es mucho más incómoda que eso. Y en los próximos minutos vas a descubrir por qué. Déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Alguna vez has sentido que, aunque eres de las personas más analíticas de tu grupo, de las que piensa antes de actuar, de las que estudia cada decisión hasta el último detalle, sigues sin lograr los resultados económicos que esperabas? ¿Alguna vez te ha pasado que ves a alguien que, según tú, no piensa tanto como tú, tomar una decisión rápida, casi impulsiva, y terminar ganando dinero mientras tú seguías analizando la situación desde todos los ángulos posibles? ¿Que a veces te sientes atrapado dentro de tu propia cabeza, dando vueltas y vueltas a un mismo problema, mientras el mundo sigue avanzando sin ti? Si esto te ha pasado, quiero decirte algo importante antes de seguir, no es que seas menos capaz. Puede que, sin darte cuenta, hayas estado usando tu inteligencia en tu contra. Y hoy vas a entender exactamente cómo. Antes de seguir, quiero que hagas algo simple. Quédate quieto un segundo y piensa honestamente en tu situación financiera actual. No en cómo te gustaría que fuera, sino en cómo realmente es hoy. Piensa en cuántas veces, en el último año, tuviste una idea de negocio, una oportunidad de inversión, una posibilidad de generar un ingreso extra, y terminaste descartándola porque necesitabas investigar más, porque no era el momento adecuado, porque faltaba un dato importante, antes de poder decidir con seguridad. Y ahora piensa en cuántas de esas oportunidades siguen exactamente igual de estancadas dentro de tu cabeza, un año después, esperando ese momento perfecto que, seamos honestos, probablemente nunca llegue. Si esto te suena familiar, no estás solo. Es uno de los patrones psicológicos más comunes entre las personas con mayor capacidad intelectual, y también uno de los más silenciosamente destructivos. Maquiavelo entendió algo fascinante sobre la naturaleza humana. Él observó que las personas que logran acumular poder y riqueza no suelen ser las más brillantes en el sentido tradicional, sino las que poseen una característica mental muy específica, lo que él llamaba astucia práctica. Una capacidad de leer la realidad tal como es, y no como debería ser según los libros. Esa es una habilidad que la mayoría de la gente considerada inteligente nunca llega a desarrollar, porque está demasiado ocupada intentando tener razón. Así que quédate hasta el final, porque voy a mostrarte las razones, una por una, de por qué las personas que el mundo etiqueta como poco inteligentes, terminan construyendo fortunas, mientras las personas brillantes, cultas y analíticas siguen atrapadas revisando números en una hoja de cálculo, esperando el momento perfecto que nunca llega. La primera razón tiene que ver con la acción. Las personas que el mundo llama estúpidas, actúan primero y piensan después. Toman una decisión, cometen un error, lo corrigen sobre la marcha, y siguen avanzando. La mayoría de las personas piensa que esto es simple imprudencia, que es no medir las consecuencias, que es actuar sin cabeza. Pero en realidad significa algo mucho más profundo, significa que esa persona entendió, aunque sea de forma intuitiva, que el mercado no premia al que piensa mejor, premia al que se mueve primero. Porque cuando actúas, tu mente está haciendo algo que muy pocos hacen, está generando información real, mientras que la persona que solo analiza sigue generando teorías. Y las teorías no pagan facturas. La experiencia sí. Cada error de la persona que actúa se convierte en un dato. Cada duda de la persona que solo piensa se convierte en una oportunidad perdida. Y esto nos lleva a la segunda razón, que es aún más interesante. Las personas exitosas, esas que muchos llaman poco inteligentes, no le tienen miedo al ridículo. Se equivocan en público, proponen ideas absurdas en reuniones,
prueban negocios que parecen destinados a fracasar, y no les importa lo que piensen los demás. Cuando una persona hace esto, significa que su mente está empezando a liberarse de una de las cadenas más pesadas que existen, la necesidad de aprobación externa. La persona inteligente, en cambio, suele quedarse paralizada por el miedo a parecer tonta. Prefieren no intentar nada antes que intentar algo y fracasar frente a otros. Y así, mientras una guarda silencio por orgullo intelectual, la otra sigue construyendo, sin importarle cuántas veces se equivoque en el camino. Hay una metáfora que explica esto perfectamente, y que Maquiavelo habría entendido muy bien. Imagina un río que baja de la montaña. El agua no analiza cada roca que encuentra en su camino, no calcula el ángulo perfecto, no espera el momento ideal. Simplemente fluye, choca, rodea el obstáculo, y sigue bajando. Con el tiempo, ese río termina abriendo un camino a través de la piedra más dura. La persona que solo piensa es como alguien parado frente al río, calculando la velocidad del agua, la resistencia de la roca, el ángulo de caída, mientras el río ya bajó, ya llegó al valle, y ya está regando la tierra fértil que produce cosechas. Y cuando entiendes esta metáfora, empiezas a ver el mundo de una forma completamente distinta. El movimiento constante, aunque imperfecto, siempre le gana a la perfección que nunca se mueve. Si este video te está haciendo pensar en tu propia vida, en tus propias dudas, déjame en los comentarios en qué momento sentiste que pensaste demasiado y perdiste una oportunidad. Y si quieres seguir descubriendo estas verdades incómodas, quédate, porque lo que viene ahora es todavía más profundo. Antes de seguir, quiero detenerme un momento en algo que casi nadie explica bien. Cuando hablamos de personas, poco inteligentes, que logran hacerse ricas, no estamos hablando de falta de capacidad mental. Estamos hablando de un tipo distinto de inteligencia, una que la escuela nunca evaluó, una que ningún examen mide. Maquiavelo la llamaba virtud, esa combinación de instinto, oportunismo y voluntad de actuar bajo incertidumbre. No es el conocimiento acumulado en la cabeza, es la capacidad de leer una situación en tiempo real y responder antes de que la ventana de oportunidad se cierre. Y aquí está la parte incómoda: la educación tradicional, la que tanto admiramos, entrena precisamente lo contrario. Entrena a esperar la respuesta correcta antes de actuar, a temer el error como si fuera una calificación reprobatoria, a buscar la aprobación de una autoridad antes de moverse. Por eso muchas personas brillantes, formadas dentro de ese sistema, terminan paralizadas frente a la vida real, que no funciona con exámenes de opción múltiple, sino con decisiones ambiguas, información incompleta y consecuencias inmediatas. Y esto explica algo que seguramente ya notaste en tu propia vida: esa persona del colegio que nunca sacaba las mejores notas, que no leía tanto, que no hablaba con el vocabulario más elegante, y que sin embargo hoy tiene un negocio próspero, una casa propia, una libertad financiera que muchos de los más inteligentes del salón todavía no alcanzan. No fue suerte. Fue que esa persona nunca aprendió a temerle al error de la misma forma en que tú lo hiciste. Nunca desarrolló esa voz interna que te dice: espera, analiza más, prepárate mejor, todavía no estás listo. Esa voz, que parece protegerte, en realidad es la que te mantiene exactamente donde estás. La cuarta razón es donde las cosas empiezan a volverse verdaderamente interesantes. Las personas que el mundo subestima suelen tener una relación distinta con el dinero. No lo ven como algo que hay que merecer intelectualmente, lo ven como una herramienta que hay que perseguir sin culpa. La persona inteligente, en cambio, muchas veces desarrolla una relación complicada con la riqueza. Cree que ganar mucho dinero de forma rápida es sospechoso, que hay algo moralmente incorrecto en desear demasiado, que la verdadera sabiduría está en la modestia y en el desapego material. Y aunque esa idea suena noble, en la práctica se convierte en una prisión silenciosa. Porque mientras una parte de su mente quiere prosperar, otra parte, la que fue educada para admirar el conocimiento por encima de todo, sabotea cada intento de generar abundancia. Este comportamiento revela algo muy raro de encontrar: una mente que ya no necesita disfrazar su ambición detrás de justificaciones morales. Una mente que persigue lo que quiere sin pedir perdón por ello. La quinta razón es brutalmente honesta, así que prepárate. Las personas que triunfan económicamente,
incluso sin ser las más cultas del salón, entienden algo que Maquiavelo escribió con total claridad: los seres humanos no actúan según principios abstractos, actúan según sus intereses inmediatos. La persona inteligente, obsesionada con la ética perfecta, con la teoría perfecta, con el argumento perfecto, muchas veces pierde de vista que el mundo real no funciona en blanco y negro. La persona que avanza sin tantas contemplaciones entiende, quizás sin haberlo leído en ningún libro, que negociar, adaptarse, ceder en un punto para ganar en otro, no es una traición a los principios, es simplemente inteligencia aplicada a la realidad. Si haces esto, si eres capaz de negociar con la vida en lugar de exigirle que se ajuste a tu manual interno de perfección, significa que tu mente está empezando a separarse del pensamiento colectivo, ese que confunde la rigidez con la integridad. La sexta razón tiene que ver con la soledad de las decisiones. La mayoría de las personas le teme profundamente a decidir sin el respaldo de un grupo, sin la validación de un experto, sin 100 opiniones alineadas antes de dar un paso. Buscan consenso porque el consenso reparte la responsabilidad, y si algo sale mal, nadie carga solo con la culpa. Pero las personas que construyen riqueza suelen tomar decisiones solas, incluso cuando nadie más está de acuerdo, incluso cuando la familia les dice que están locos, incluso cuando los llamados expertos les aseguran que van a fracasar. Algunas mentes no solo toleran esa soledad, la necesitan, porque saben que las mejores oportunidades casi siempre están escondidas justo donde la mayoría no se atreve a mirar. Maquiavelo lo entendía perfectamente cuando hablaba del gobernante que debe actuar según su propio juicio, aunque eso signifique caminar sin compañía. La séptima razón es quizás la más poderosa de todas. Porque cuando llegas a este punto, tu forma de pensar ya no es común, y probablemente ya no encaja con la de las personas que te rodean. Las personas que acumulan riqueza suelen tener una capacidad casi incómoda para ignorar la opinión ajena cuando esa opinión no aporta nada útil a su objetivo. No necesitan que su familia entienda su negocio. No necesitan que sus amigos aprueben su forma de vestir, de hablar, de invertir su tiempo. Han comprendido, aunque muchas veces de forma dolorosa, que la aprobación social y la prosperidad económica rara vez viajan en la misma dirección. Y quien logra separar su valor personal de la opinión de los demás, deja de gastar energía mental en defenderse, y empieza a invertir toda esa energía en construir. La novena razón tiene que ver con algo que Maquiavelo describió con una crudeza que todavía incomoda a mucha gente: la diferencia entre parecer y ser. Él decía que a los ojos del mundo, lo que una persona parece importa mucho más de lo que esa persona en realidad es, porque la mayoría juzga con los ojos y muy pocos juzgan con el entendimiento profundo de las cosas. Las personas que prosperan económicamente entienden esto de forma instintiva. Saben que un proyecto a medio terminar, presentado con seguridad, consigue más inversión que un proyecto perfecto, presentado con dudas. Saben que la confianza, aunque a veces sea fingida al principio, abre puertas que el conocimiento técnico jamás abriría por sí solo. La persona intelectual suele despreciar esta idea, la considera superficial, casi deshonesta. Prefiere ser subestimada antes que parecer pretenciosa. Y así, mientras protege su honestidad intelectual, pierde oportunidad tras oportunidad frente a personas que simplemente se atrevieron a mostrarse seguras, aunque por dentro estuvieran tan llenas de dudas como cualquiera. La décima razón es silenciosa, pero profundamente determinante. Tiene que ver con la relación que cada persona tiene con el tiempo. Las mentes analíticas suelen vivir atrapadas evaluando el pasado o proyectando escenarios futuros, calculando cada posible desenlace antes de dar un solo paso en el presente. Las personas que construyen riqueza, en cambio, suelen operar casi exclusivamente en el presente inmediato: ¿qué puedo hacer hoy, con lo que tengo hoy, frente a la oportunidad que tengo hoy? No esperan las condiciones perfectas, porque entienden algo que Maquiavelo repetía constantemente en sus escritos sobre el poder: la fortuna favorece a quien actúa con audacia en el momento oportuno, y castiga con el olvido a quien se queda esperando la certeza absoluta. La certeza absoluta no existe. Nunca existió. Y quien la espera, simplemente está pagando un precio invisible cada día que pasa sin moverse. Hay todavía una octava señal que muchas personas pasan por alto, y que tiene que ver con la relación con el error.
Las personas inteligentes suelen analizar tanto sus fallos que terminan paralizadas por ellos, reviviendo cada decisión equivocada una y otra vez en su cabeza, buscando la lección perfecta antes de volver a intentarlo. Las personas que el mundo llama poco inteligentes simplemente se sacuden el error como quien se sacude el agua de lluvia, y siguen caminando. No porque no les importe, sino porque entendieron algo esencial: el análisis excesivo del pasado no construye el futuro, solo lo retrasa. Y mientras una persona sigue diseccionando su último fracaso, la otra ya está probando su siguiente oportunidad. Piensa por un momento en dos comerciantes de la época de Maquiavelo, allá en la Florencia del siglo XVI. Uno de ellos había estudiado retórica, filosofía y matemáticas con los mejores maestros de la ciudad. Conocía las leyes del comercio mejor que nadie, podía explicar con precisión absoluta por qué una ruta comercial era más rentable que otra, porque cierto tipo de tela se vendería mejor en una temporada que en otra. El otro apenas sabía leer, pero tenía algo que el primero jamás pudo desarrollar: se subía al barco. Cruzaba el mar sin garantías, negociaba con extraños en puertos desconocidos, perdía dinero en algunos viajes, y lo recuperaba con creces en otros. Al cabo de 10 años, el comerciante que apenas sabía leer tenía almacenes, barcos propios y una fortuna considerable. El erudito seguía dando clases sobre las leyes del comercio, brillante en la teoría, ausente en la práctica. Esta historia, con distintos nombres y distintos escenarios, se repite generación tras generación, y se sigue repitiendo hoy mismo, en tu ciudad, entre tus propios conocidos. Y hay una última señal, la 11ª, que resume en cierto modo a todas las anteriores. Las personas que prosperan aceptan, sin dramatismo, que van a ser incomprendidas por gran parte de su entorno mientras están construyendo algo nuevo. No buscan explicarse constantemente, no pierden horas justificando sus decisiones frente a quienes nunca se arriesgaron a nada. Simplemente construyen, en silencio, y dejan que los resultados hablen cuando llegue el momento. La persona inteligente, en cambio, suele necesitar que los demás entiendan su razonamiento paso a paso, como si la validación ajena fuera parte necesaria del proceso. Y esa necesidad, aunque parezca inofensiva, consume una cantidad enorme de energía que podría estar destinada a avanzar. Si te has identificado con varias de estas señales que acabamos de recorrer, quiero que sepas algo antes de seguir: esto no significa que debas dejar de pensar, ni que debas actuar sin ningún criterio. No se trata de volverte descuidado ni de ignorar los riesgos reales. Significa que quizás llegó el momento de dejar de usar tu inteligencia como excusa para no moverte. Porque la inteligencia, cuando se convierte en una excusa para la inacción, deja de ser una virtud y se transforma en una jaula construida por ti mismo, con barrotes hechos de análisis interminables, de justificaciones elegantes, de razones perfectamente lógicas para seguir esperando un momento que, en el fondo, sabes que nunca vas a sentir como suficientemente seguro. Ahora déjame llevarte al punto más profundo de todo este recorrido. Así que, si te identificaste con varias de estas señales, puede que algo muy interesante esté ocurriendo en tu forma de ver la vida. Puede que no estés destinado a quedarte donde estás. Puede que simplemente hayas estado atrapado dentro de una definición equivocada de lo que significa ser inteligente. Porque la verdadera inteligencia, la que realmente transforma una vida, no está en acumular conocimiento, está en saber cuándo dejar de pensar y empezar a actuar. Como escribió Maquiavelo, quien organiza su conducta únicamente según lo que debería ser, y no según lo que realmente es, tiende más a su propia ruina que a su preservación. Esa idea, aunque fue escrita pensando en gobernantes y en el poder político, se aplica exactamente igual al dinero, a los negocios, y a la vida de cualquier persona común que intenta salir adelante. La verdad es que las mentes que logran prosperar no siempre encajan en un mundo que premia la teoría por encima de la práctica, que aplaude el discurso brillante en una reunión pero nunca se atreve a firmar el contrato, que admira al que sabe hablar de estrategia pero nunca ejecuta ninguna. Pero no encajar en ese mundo no es una debilidad. Es una señal. Es la señal de que tal vez tu mente ya está lista para dejar de girar en círculos y empezar a moverse en línea recta hacia algo real. Piénsalo de esta manera. Durante toda tu vida,
probablemente te enseñaron que ser inteligente era sinónimo de ser mejor, de merecer más, de estar destinado a un futuro más próspero que quienes te rodeaban. Y sin embargo, si miras a tu alrededor con honestidad, es muy probable que conozcas a más de una persona que encaja exactamente en esa descripción, brillante, culta, con opiniones sólidas sobre casi cualquier tema, y que sin embargo sigue atrapada financieramente, año tras año, esperando el momento en que todo por fin tenga sentido. Y también es muy probable que conozcas a alguien que nunca destacó académicamente, que quizás hasta fue subestimado por sus propios profesores, y que hoy disfruta de una libertad que la mayoría de la gente, inteligente, solo mira desde lejos, con una mezcla de admiración y resentimiento que rara vez se atreve a admitir en voz alta. Esto no es una casualidad estadística. Es la consecuencia directa de dos formas completamente distintas de relacionarse con la incertidumbre, con el error, y con la propia imagen frente al mundo. Y aquí quiero pedirte algo, porque este video no tiene ningún sentido si se queda solo en palabras bonitas que escuchas y olvidas 5 minutos después. Si en algún momento de este video sentiste que hablaba directamente de ti, de tus dudas, de esas noches en las que analizaste una decisión hasta el cansancio y terminaste sin hacer nada, quiero que hagas algo muy simple ahora mismo, escribe en los comentarios la palabra río. Solo esa palabra. Va a servir como un recordatorio, tanto para ti como para las personas que lean los comentarios después, de que en algún momento decidiste dejar de ser el espectador parado frente al agua, calculando cada detalle, y decidiste empezar a fluir. Porque este canal no existe para hacerte sentir bien por unos minutos y luego desaparecer de tu mente. Existe para incomodarte lo suficiente como para que algo cambie de verdad. Existe para nombrar esas verdades psicológicas que la mayoría de las personas prefieren no mirar de frente, porque mirarlas de frente obliga a tomar decisiones difíciles. Y si este video te llegó en el momento correcto, si sentiste que una parte de ti se reconoció en cada una de estas señales, entonces suscríbete al canal ahora mismo. No como un simple gesto automático, sino como una decisión consciente de seguir escuchando este tipo de verdades, incluso cuando duelen, incluso cuando te obligan a mirarte de una forma distinta a como te mirabas hace media hora. Piensa en la persona que eras hace exactamente un año. Piensa en cuántas de las ideas que tuviste durante estos 12 meses siguen exactamente en el mismo lugar donde nacieron, dentro de tu cabeza, sin ejecutar, esperando una perfección que nunca va a llegar. Y ahora piensa en la persona que podrías ser dentro de otro año, si simplemente decidieras dejar de esperar el momento ideal, y empezaras a moverte con lo que tienes hoy, con el conocimiento que tienes hoy, con los recursos que tienes hoy, aunque sean imperfectos, aunque sean insuficientes según tu propio criterio. Esa diferencia, entre la persona que espera y la persona que actúa, es exactamente la misma diferencia que separa a quienes siguen atrapados analizando su vida, de quienes ya están construyendo la vida que decidieron tener. No hace falta que dejes de ser quien eres. No hace falta que dejes de pensar profundamente, de analizar, de cuestionar. Solo hace falta que dejes que ese pensamiento profundo trabaje a tu favor, en lugar de convertirse en la excusa perfecta para quedarte exactamente donde estás. Porque la próxima vez que sientas la tentación de analizar una oportunidad hasta que desaparezca frente a tus ojos, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes que el río nunca se detuvo a pensar si la piedra era demasiado dura. Simplemente siguió fluyendo. Y con el tiempo, esa piedra terminó cediendo. Tu vida puede funcionar exactamente igual, si se lo permites. La pregunta ya no es si eres lo suficientemente inteligente para lograrlo. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de usar tu inteligencia como refugio, y empezar a usarla como impulso. Si esto tiene sentido para ti, coméntalo, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y suscríbete, porque en este canal seguiremos explorando, semana tras semana, las verdades que la mayoría de las personas nunca se atreve a enfrentar de frente.